Paseos por la historia, con Jorge Iglesias. Médicos, personas que a lo largo de la historia han estudiado con ahínco las formas de calmar nuestras dolencias. Diariamente nos ponemos en sus manos y en muchas ocasiones ponemos en ellos nuestras últimas esperanzas. A todos nos parece lógico que cualquiera de estos profesionales haga todo lo posible por nuestra salud, pero ¿y si no fuese así? ¿Y si el médico al que visita se moviese por otra serie de intereses? Unos intereses pseudocientíficos en los que su salud es lo último en lo que pensar y en los que prevalece la idea de seleccionar a los que realmente merecen seguir viviendo. Recorran conmigo un paseo por la historia y viajemos a un momento del tiempo en el que, para muchos, la muerte venía ataviada con una bata blanca. Esta noche conocemos a los médicos nazis y a uno de sus más famosos representantes, Josep Mengele, el ángel de la muerte. Retrocedemos en el tiempo hasta el 16 de marzo de 1911. En Würzburgo, una pequeña localidad cercana a Múnich, nace Josep, el primogénito de la familia Mengele. La familia es dueña de una importante empresa de maquinaria agrícola y Josep crece felizmente en un ambiente acomodado, disfrutando de sus aficiones. Es un amante del arte, de la música y de vez en cuando pasa unas horas esquiando. Lo que aún no sabe nadie es que este niño de gran sonrisa se convertirá en el médico más cruel y terrorífico de todos los tiempos. Aunque ni mucho menos fue el único. Para intentar entender el por qué muchos de estos facultativos se mostraron dispuestos a experimentar con seres humanos, es importante conocer las enseñanzas y corrientes pseudocientíficas que después de la Primera Guerra Mundial se impartían en algunas de las facultades de toda Alemania. La higiene racial que Alemania llevó a la práctica de una forma terrorífica muchos años antes ya era una asignatura con la que contaban los estudiantes de medicina de casi todo el país. Nos lo cuenta Manuel Moros Peña, licenciado en Medicina y Cirugía y autor del libro Los médicos de Hitler. Tendemos a pensar que la cosmovisión de Hitler pues fue algo original de él, pero no, en realidad no fue así, sino que únicamente pues hizo acopio de las doctrinas más venenosas de la época que llevaban ya muchos años en busca de muchos pensadores. Doctrinas como la eugenesia, que era la ciencia que pretendía mejorar la raza humana mediante cruzamientos selectivos, el darwinismo social, que era la aplicación de la teoría de la selección natural de Darwin a las sociedades humanas, pues que proclamaba un poco la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, estas ideas llegaron a Alemania mucho antes de que Hitler llegara al poder, en forma de una pseudociencia que se llamó Rassenhigiene, es decir, higiene racial, que básicamente contemplaba a la nación como un Volk, es decir, un organismo vivo. Estas ideas, pues en Alemania fueron promovidas por médicos, que en una nación que desde la Primera Guerra Mundial atravesaba pues una grave crisis económica, pues decidieron que lo importante era la salud de la nación, no del individuo, y que era necesario librar a la nación de elementos inservibles que no aportaban nada al conjunto del Volk. La terrible idea de vidas indignas de ser vividas. Cuando, al igual que muchos otros, Josep Mengele comienza sus estudios de medicina en 1930, los alumnos están acostumbrados al aprendizaje de materias en las que se asegura que existen razas inferiores que son portadoras de enfermedades con claras tendencias criminales. Unas razas que deben ser erradicadas de la faz de la Tierra, vidas totalmente indignas de ser vividas. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que los propios médicos extendiesen estas ideas?
No interferían estos pensamientos y teorías en ese juramento hipocrático que realizan los médicos, con el que se comprometen a hacer todo lo posible por salvar una vida. Bueno, vidas humanas. Lo que voy a decir es muy fuerte, pero claro, hay que ponerse en aquel momento como una nación tan avanzada y tan culta como Alemania cayó en la más absoluta de las locuras. Es decir, estos médicos, incluso durante los años del nazismo, seguían jurando su juramento hipocrático, pero para ellos eso atañía únicamente a las vidas humanas, y mientras que había una serie de personas que no merecían la consideración de seres humanos, no les atañía en absoluto. Con los experimentos de los campos de concentración en la Alemania de la República de Weimar y después con los nazis que no la abolieron, había una legislación muy estricta para experimentar con seres humanos. Pero es que para el nazismo había una categoría de personas que llamaban Untermenschen. Untermenschen es el infrahumano, el subhumano, con lo cual no les atañía para nada en absoluto. De hecho, por ejemplo, Hitler en Mein Kampf empleaba una y otra vez conceptos paramédicos, ¿no? Por eso se ganó la simpatía de muchos médicos, ¿no? Conceptos paramédicos como que había que limpiar a la nación pues de parásitos, de alimañas, de piojos. Es decir, estos médicos cuando violaban el juramento hipocrático no tenían la sensación de que lo estaban violando, porque su juramento únicamente atañía a seres humanos, y había un grupo poblacional que para ellos no eran seres humanos en absoluto. Con la llegada de Hitler al poder, esta corriente de pensamiento conocida como eugenesia comienza a ponerse en práctica. El 14 de julio de 1933, el nuevo gobernante dicta la llamada Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas. En ella, las personas nacidas ciegas o nacidas sordas, las personas con importantes deformidades físicas, los enfermos de esquizofrenia o los afectados de epilepsia, entre otros, debían someterse a la esterilización forzosa con el objetivo de limpiar genéticamente al pueblo alemán. $400.000 ciudadanos alemanes fueron esterilizados en estos comienzos de la higiene racial. Unas medidas que, como todos sabemos, solo serían el principio. De la campaña de esterilización, al comenzar la guerra con la invasión de Polonia en el 39, se pasó a lo que se llamó Acción T4, que fue una campaña secreta que consistía en eliminar físicamente a los enfermos mentales y que llegó a acabar con cerca de 200.000 enfermos mentales. Y allí fue donde por primera vez se empezó a utilizar el monóxido de carbono para eliminarlos, y toda la maquinaria que posteriormente tendría su culminación en la solución final, es decir, pasarlos a los enfermos a salas donde había falsas duchas donde salía monóxido de carbono. Y todo esto posteriormente fue lo que se llevó a cabo en los 6 campos de exterminio de la solución final. Es decir, que vuelvo al tema, o sea, fue una pendiente resbaladista, o sea, no fue de la noche a la mañana decidir sistemáticamente acabar con estos elementos indeseables. Se empezó con la esterilización para seguidamente pasar a eliminarlos físicamente. Como nos cuenta nuestro invitado de esta noche, el inicio de esta locura en la que estuvieron implicados todo tipo de médicos, profesores universitarios y reputados investigadores no se quedó en esa primera campaña de esterilización. Ese posterior movimiento para llevar un poco más allá las medidas de higiene racial sería conocido como Acción T4. Una operación secreta en la que el régimen nazi no se conformaría con esterilizar a los ciudadanos. El paso siguiente perseguía la completa aniquilación de cualquier persona que pudiese suponer una carga para el país. Hombres o mujeres, niños o ancianos, daba igual el sexo o la edad del enfermo. Todo aquel que fuese considerado de llevar una vida indigna de vivirse representaba un impedimento para el futuro de la nación y una carga económica innecesaria.
Desde diversos hospitales se enviaron listas a la sede central en Berlín con los nombres de las personas que los directores médicos consideraban totalmente indignos de vivir. Se calcula que unos 200.000 ciudadanos fueron asesinados en las cámaras de gas, sentando el precedente de lo que tiempo después serían los famosos campos de exterminio nazi. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, al igual que muchos otros médicos alemanes, Josef Mengele es enviado para realizar la labor de selección en un campo de concentración. El conocido como Ángel de la Muerte es destinado al campo de Auschwitz como supervisor médico. Él será el que decida quién es apto para el trabajo y quién es merecedor de ir directamente a la cámara de gas. Esa era la labor de los médicos de las SS, que con una simple inspección visual se colocaban en la rampa de desembarque de los trenes y elegían con un simple movimiento de la mano quién iba directamente a las cámaras de gas o quién debía permanecer en el campo, pues para seguir trabajando en unas condiciones infrahumanas hasta que pues también acabara muriendo, ¿no? Entonces se dice pues que otros médicos de las SS pues hacían las selecciones, pues algunas veces iban borrachos, ¿no? Porque en su fondo pues claro, podían sentir cierta lástima también, ¿no? Pero Mengele estaba encantado de aquello, por lo que me comentas tú, ¿no? Porque llegó un momento en que en su locura, ¿no? De conseguir cuantos más gemelos mejor, pues era un apasionado de la selección y cada vez que encontraba gemelos pues se llenaba de una alegría inmensa. Tenía un barracón especial donde los mantenía, los agasajaba, les llevaba chocolate, caramelos. De hecho los niños le llamaban al tío Mengele, estaban muy contentos de verlo. Pero lo que no hay ninguna duda es que cuando él decidiera que iba a iniciar un nuevo experimento, pues eso, ¿no? Inoculando el tifus a los gemelos para ver las diferencias de su muerte de uno y del otro, no iba a sentir absolutamente ninguna lástima por ello. O sea, eran únicamente cobayas, material de laboratorio. Mengele realmente llegó un momento en que realmente yo digo que es el Mad Doctor, ¿no? De las películas de terror, ¿no? El médico loco. Llegó a realizar una intervención de película gore, ¿no? Que fue coger dos gemelos y convertirlos en siameses, ¿no? O sea, se los llevó una noche y los devolvió habiéndoles cosido por la espalda, arterias, venas. Es una cosa que realmente ya es propia de como un niño que quema hormigas con una lupa, digo yo, ¿no? O sea, ya, pues no sé, para satisfacer una curiosidad completamente insana. Según va finalizando la guerra y los ejércitos aliados van liberando los diversos campos, los datos que poco a poco van saliendo a la luz son auténticamente espeluznantes. Cuando el mundo va conociendo los planes llevados a cabo por el Führer, resulta del todo incomprensible que miles de personas le hayan acompañado en esta terrorífica locura. Los detalles que van conociéndose hasta los juicios de Nuremberg no solamente sorprenden por su crueldad, sino por la gran maquinaria de la muerte puesta en práctica y en la que han colaborado gran parte de la comunidad médica alemana. Yo cuando empecé este libro, bueno, recuerdo que lo empecé a raíz de un artículo centrado un poco en el caso Mengele, ¿no? Yo creía que era un caso único, y entonces de repente pues, me cayó en las manos algo que tampoco lo había visto yo nunca publicado, ¿no? Y me di cuenta de que realmente no fueron 4 médicos en absoluto, ¿no? Que en el juicio de Nuremberg se juzgó a 23 implicados en este tipo de crímenes, pero que realmente lo que se juzgó en Nuremberg era un tipo de medicina. Es decir, ¿cómo se puede juzgar una forma de ver el mundo? Es imposible. O sea, realmente los juicios de Nuremberg de los médicos fueron juicios totalmente simbólicos. Y de hecho, después de Nuremberg, cayó un muro de silencio absoluto sobre la implicación de los médicos en este tipo de actividades, ¿no? También como responsables directos, ¿no? Y se hizo hacer creer durante muchísimos años, pues bueno, pues que habían sido cosas prácticamente únicamente 300 médicos, ¿no? Cuando en realidad pues, el colectivo médico desde el primer momento, los que evidentemente no fueron eliminados por el régimen, los que evidentemente no tuvieron que salir fuera del país, pues todos eran plenamente conscientes de lo que se estaba haciendo. Hay que entender que ellos en su foro interno
estaban convencidos de que hacían lo correcto, ¿no? Lo correcto era, limpiar la nación de este tipo de impurezas, por decirlo así, ¿no? Y vuelvo a insistir, Hitler, incluso en algunos anuncios de Goebbels, ¿no?, se presentaba como el médico del pueblo, o sea, y su lenguaje era un lenguaje muy paramédico, ¿no? De extirpar tumores, de limpiar heridas, ¿no? O sea, era un lenguaje muy paramédico. De hecho, se puede considerar este Tercer Reich como un bioestado. De hecho, Rudolf Hess, por ejemplo, su lugarteniente, llegó a decir que el nazismo no era sino biología aplicada. El libro que sorteamos esta noche resulta una lectura imprescindible en el conocimiento de nuestra historia más cercana. Se titula Los médicos de Hitler. Está editado por la editorial Nautilus y escrito por Manuel Moros Peña, nuestro guía de esta noche en estos paseos por la historia.